Vamos a cerrar este capítulo con una importante propiedad para formatear texto en columnas. Aparece en CSS3, identificada como Text Column, y venía con soporte inicialmente en WebKit y más adelante la adoptó Firefox. Internet Explorer lamentablemente parece haber llegado un poco tarde y solo le dio soporte desde la versión 10 y lo hizo de manera nativa, sin prefijos de compatibilidad. Básicamente la propiedad hace lo que sugiere en el nombre, dividir un bloque de texto en columnas, pudiendo controlar el número y espaciado entre ellas. Bueno, más o menos. Veamos cómo aplicar la propiedad. Primero vamos aquí al documento HTML para tener un poco más de texto con el cual trabajar. Vamos a duplicar este párrafo por lo menos 2 veces más. Listo. Y ahora en la hoja de estilos, asegurémonos de tener colores y contrastes básicos. Cambiamos el color del body nuevamente por el valor hexadecimal E3, E3 y también el color del texto por este valor. Vamos a hacerlo también en el párrafo y en el heading. Ya está. Quitemos también todas estas sombras en el heading 2. Vamos a borrarla y démosle, vamos a cambiarle este color y démosle el valor 433 al final. ¿Sí? Guardemos cambios también en el documento HTML y veámoslo en el navegador. ¿Qué ha pasado? Bien, aquí tenemos las líneas de texto. Creo que está un poco grande. Vamos a reducir el tamaño de ese texto para este ejemplo, dejándolo de unos 16 píxeles. Veamos. Bueno, creo que está mejor. Ya está. Ahora, se pueden dar cuenta que leerlo es un poco difícil, o por lo menos podríamos mejorar la legibilidad del conjunto de párrafos dividiéndolo por lo menos en dos columnas. Es una buena práctica agrupar todos estos párrafos en su propio div. Regresemos al documento HTML y veamos que en este momento hay un div que están compartiendo el H2 y el grupo de los tres párrafos. Pero este es un ejemplo bastante básico, así que no será necesario dejarlos todos en un div, espero no equivocarme, y podemos proceder con la regla directamente sobre el párrafo en la hoja de estilos. Vamos a anotar justo después del color Moss column count 2. Y también vamos con el prefijo para WebKit. Copiamos y pegamos y reemplazamos aquí al inicio Moz por WebKit. Para que se vea aún mejor, también vamos a justificar el texto con la propiedad textalign justify. Acá punto y coma. Y veamos lo que está pasando en el navegador. Vamos aquí a Chrome, actualizamos y tenemos las dos columnas sin problemas. Creo que hay muy poca distancia entre ellas, pero por lo demás, esto parece estarse mostrando bien. Veamos en Firefox. Interesante el resultado. Y en Internet Explorer, bueno, no podemos hacerlo para este ejemplo. Este es el tamaño de texto que se debería estar mostrando aquí en Chrome, que lo tengo completamente aumentado. Y bueno, no hay sorpresas.
Ahora, regresemos a la hoja de estilos. Les hablaba que una buena práctica era tener todos los párrafos dentro de su propio div. Por lo siguiente, vamos a suponer que la propiedad de texto en columna no se la estamos aplicando a un elemento tan generalizado como el párrafo. Párrafos aparecen 20, 50 veces en un mismo documento y no podemos ser tan generales cuando estamos dividiendo el texto en columnas. Entonces, lo aplicaríamos en el div, cualquiera que fuera el ID o el selector que se esté utilizando, y colocamos entonces esta propiedad. Vamos a copiar estas tres, cortamos, pegamos y deberíamos tener un resultado similar salvo por una excepción. Vean cómo el elemento H2 está fluyendo también en la distribución del espacio en columnas, aunque está guardando las distancias de padding y margen con respecto al elemento párrafo, sí está quedando distribuido entre las dos columnas. Entonces, otra solución práctica es sacarlo de ese div. Lo colocamos por aquí arriba. Guardamos cambios y ya no vamos a tener esa situación. Algo que deben considerar es que las dos columnas se van a distribuir en tanto espacio como ustedes le asignen al contenedor principal. En este momento no tenemos definido un ancho en ninguno de los elementos de jerarquía. Aquí en la hoja de estilos, fíjense que el body no tiene definido un ancho, ni el div, ni ninguno. Por esto vamos aquí a colocarles un ancho de 700 píxeles para mirar qué sucede. Vamos a guardar cambios, actualizamos y el texto se está distribuyendo entre esos 700 píxeles a dos columnas. Les hablaba del problema del espaciado, parece ser muy pequeño para estas dos columnas y vamos a mirar qué podemos hacer. Regresemos a la hoja de estilos. Y una propiedad más del texto a columnas es que nos permite separar a gusto los bloques de texto entre sí. Lo enunciamos de la siguiente forma. Podemos colocar mouse column gap, esa es la palabrita clave, dos puntos, y aquí colocamos un valor en píxeles, por ejemplo 35 píxeles. Vamos a hacer lo mismo también con el prefijo para WebKit. Guardemos cambios y veamos que tenemos algo mal escrito. Y es una línea al inicio de cada uno de los prefijos de compatibilidad. Espero haya sido eso. Y ya pueden ver un espacio un poco más generoso entre las dos columnas. Podemos también definir el ancho de las columnas a nivel general. En este momento está siendo calculado en base al tamaño del div que las contiene, recuerden el de 700 píxeles, y teniendo también en cuenta la distancia entre ellos. Entonces, podemos definirlos, el ancho de esas columnas como mos column width. Y aquí colocamos un valor en píxeles, por ejemplo 250 píxeles, y haríamos también lo mismo con el prefijo para WebKit. Sin embargo, esta declaración va a tener algo de conflicto con la cantidad de columnas que ya declaramos en la propiedad column count. Aquí en la parte superior del div, en la primera propiedad que tiene. Lo que sucede es que con esta última propiedad que enunciamos, el navegador va a tratar de poner tantas columnas de 250 píxeles como logre acomodar en el ancho del div. Adicionalmente, esto no es un valor absoluto, sino que el browser se toma la libertad de ajustar la distribución alrededor del número en píxeles que le indiquemos. Por eso, si queremos dos columnas de 250 píxeles cada uno, lo mejor es que también ajustemos el tamaño del contenedor.
les voy a mostrar. Vamos a guardar cambios y tenemos aquí que deben aparecer dos columnas de 250 píxeles. Pero al actualizar, vean que siguen exactamente igual. Ahora, borremos esta primera propiedad. Guardemos cambios y miremos el comportamiento del navegador. Y esto no debería suceder porque perfectamente van a caber dos columnas de 250 píxeles. Por eso revisemos la propiedad. Claro, ya es costumbre. Faltaba una letra. Miremos nuevamente con sus disculpas y parece que estamos teniendo exactamente los mismos 700 píxeles. Vamos a ver aquí en Firefox. Vamos a actualizar y veamos hasta dónde se están extendiendo esas dos columnas. Fijan que están abarcando, veamos aquí el div, vamos a encontrar el div donde están. Sí, se está extendiendo hasta todo lo ancho del div. Pero entonces, si le bajamos el valor, vean que ya tenemos tres columnas a 200 píxeles. Entonces, lo que dice el navegador o lo que parece estar haciendo es que, bueno, si cada columna debe tener 250 píxeles y no caben más de dos columnas, porque ya una más sumaría los 750 píxeles más la distancia que debe haber entre ellas, pues voy a colocar las dos columnas que caben, pero las voy a extender por todo lo ancho del contenedor. Ese es el cálculo que está haciendo. Ustedes se fijan que a pesar de que estamos descontando aquí en píxeles, las columnas no se van ajustando, no van fluyendo como nosotros quisiéramos. Esto nuevamente es un valor estimado que le colocamos al navegador para que él haga su cálculo y lo distribuya. Por eso, si queremos cierto número de columnas con cierto número de píxeles cada uno, lo mejor es que ajustemos el tamaño del contenedor. Bueno, hay otra propiedad que también nos ayuda a formatear el texto de nombre column rule. Voy a regresar aquí a column count. Vamos a borrar estas propiedades para definir el ancho arbitrariamente, que no es tan arbitrariamente, sino relativamente. Y les hablaba, hay otra propiedad que también nos ayuda a formatear el texto y tiene por nombre column rule, que es básicamente una línea vertical que divide una columna de texto de otra. Podemos ajustarle el color, el grosor y el estilo. Coloquemos esta línea en nuestros bloques de texto agregándola en este div. Entonces la enunciamos con mos column rule estilo sólida. Podemos darle también un color y vamos a colocarle este valor CFD7CF punto y coma, y tenemos la propiedad para definir el ancho que va a tener esa línea vertical. Vamos column rule width un píxel para este ejemplo y coloquemos los prefijos de Chrome. WebKit, guardemos cambios y veamos. Y ahí está la línea que divide estos dos bloques de texto. Tenemos ahora una manera más gráfica de informar el orden de lectura entre estas dos columnas. A pesar de la falta de control milimétrico, nunca había sido tan fácil presentar texto multicolumna en CSS. Y aunque sería ideal tener algunas propiedades a manera de pseudoclases como first column, etc., para mayor precisión, por el momento creo que cubre la necesidad básica de presentar bloques de texto en columnas. Continuamos en la siguiente parte.
Bueno, esta lección ya se terminó, pero tengo una duda grandísima con respecto a esta línea vertical. Y voy a salir de ella ya mismo porque evidentemente estaba en lo cierto. Ahora sí, guardemos cambios y esta línea debe quedar por lo menos a la mitad del grosor que tiene. Correcto. Gracias por acompañarme con mi duda y ahora sí, nos vemos en la siguiente parte.